¿Tienes que establecer el dominio de las inecuaciones racionales y no sabes cómo? No te preocupes, trae lápiz y papel, que yo te lo explico. Bienvenidos a All You Need. Comenzamos. Para determinar el dominio de las inecuaciones, también conocidas como desigualdades, es necesario que comprendas las siguientes propiedades básicas de los signos de las mismas. Me gustaría primero preguntarte si te acuerdas de los dominios. Probablemente sí. Sin embargo, me gustaría comentarte a grandes rasgos qué es un dominio. Verás, aquí tenemos una gráfica donde te muestro un plano cartesiano, ¿verdad? Este plano cartesiano está compuesto por dos ejes, uno vertical y el otro horizontal, los cuales intersectan entre sí formando ángulos de 90 grados. El que es vertical hace referencia a todos los valores que puede adoptar la Y. Y estos son también llamados ordenadas, y de aquí sale el rango. Pero eso no es lo que nos ocupa el día de hoy. Lo que nos ocupa el día de hoy son el dominio, que es tomado justamente de la recta horizontal, que hace caso a las abscisas, que son las X en realidad. Entonces vamos a quitar el vertical y nos quedamos con esta recta numérica. Voy a empezar entonces para hablar de las desigualdades de dos conceptos básicos, los números negativos y los números positivos. Los números negativos hablan de cuando un valor X es menor que 0. Esto es la definición del número negativo, pero ¿cómo es posible? Es como si estuvieras aquí, paradito en el 0, en esta ubicación, y tuvieras que caminar hacia la izquierda. Todos esos son menores que 0, por lo tanto, son las definiciones de los números negativos. En cambio, esta de aquí hace referencia a los números positivos. Quiere decir que cualquier número sustituido en la X que sea mayor que 0 va a ser considerado como un número positivo. Estas definiciones son las desigualdades, como te comento, más básicas que existen. En contraste con los negativos, te paras aquí en el 0 y caminas hacia la derecha, hasta el más infinito. Ahora bien, te mostraré en pantalla los 4 signos que puede adoptar una inecuación o una desigualdad, y son los siguientes. El primero de ellos es mayor que, el siguiente mayor o igual. El que sigue es menor que y el último es menor o igual que. Estos 4 signos tienen alguna relación entre sí y no siempre va a ser la misma. Verás, si yo quiero determinar el sentido, es decir, el signo de un polinomio, si es positivo o si es negativo, entonces los dos primeros están relacionados entre sí y los dos últimos entre sí. Pero al momento de poder determinar mi dominio de cada una de las expresiones que están interpretadas con esta simbología, yo necesito hacer una relación diferente, por lo que el mayor que y el menor que estarán relacionados entre sí, y el mayor o igual que y el menor o igual que también estarán relacionados entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, primero analicemos si es un polinomio positivo o negativo. Suponiendo que tenemos un 0 del lado derecho y en todo mi lado izquierdo tenemos otra expresión diferente. Si yo lo estoy poniendo en este contexto que te estoy marcando, entonces me ajusto a esta simbología, ¿verdad? Es decir, que estoy hablando de números positivos. Por lo tanto, mi desigualdad será positiva. Y pasa exactamente lo mismo con este mayor o igual que. Pero cuando hablamos de los dos últimos, y estamos justamente referenciando si un polinomio es positivo o negativo, hagamos la misma analogía. Aquí tengo el 0, ¿verdad? En cualquiera de los dos casos tengo un 0 y toda otra expresión diferente a 0 del lado izquierdo. En ese momento yo puedo compararlo con alguna de estas dos y encaja más bien con este ejemplo, ¿no? Con esta desigualdad. Por lo tanto, estoy hablando de números negativos, así que estos dos están vinculados o relacionados para describir si un polinomio es negativo. Y que lo confirma además, por supuesto. Pero la relación, como te decía, cambia cuando tú quieres interpretarlo en forma de intervalos. Es decir, cuando tú quieres solucionar una desigualdad y quieres brindar una serie de intervalos que son los números permisibles para que la X asuma alguno de esos valores. Si yo lo escribo en papel, tengo que especificar si es abierto o cerrado. Tengo esas dos opciones. La relación cambia en el sentido de que cuando yo tengo el mayor que o el menor que, hablo realmente de intervalos abiertos. Y cuando yo hablo de mayor o igual que y de menor o igual que, hablo de una relación
con intervalos cerrados. Ahora, déjame lo escribo aquí para que no se te olvide. Ok, decíamos entonces que el primero y el tercero están relacionados con intervalos abiertos y esos se describen con paréntesis. Y los que me quedan, pues, cerrados, ¿verdad? Son intervalos cerrados. ¿Pero qué significa esto en realidad? Cuando yo te hablo de intervalos abiertos, se ajusta al ejemplo que te brindo en pantalla y la expresión se lee así: abierto por la izquierda con -3, abierto por la derecha con 8. Yo tengo esta nomenclatura que parecen unas coordenadas, pero en realidad no lo son. Las coordenadas son un punto específico que se grafica en un plano cartesiano. Se puede graficar. Te dan las coordenadas X y Y, ¿verdad? Los intervalos son muy diferentes, porque lo que te están diciendo los intervalos son ese tramo de recta en donde se determinan ciertos valores que la X puede hacer suyos. Yo tengo puesto aquí un -3 y un 8, que vienen funcionando como si fueran unos límites, y esos límites la X no los puede tomar. Es decir, que la X puede tomar los valores de -2.99 infinitos 9 hasta el 7.99 infinitos, ¿no? Pero puede tomar en su defecto todos los que vienen entre estos números. Así que yo te digo a ti que la X no considera los límites que están marcados en los intervalos y hace referencia solamente a los intervalos abiertos. Pero ¿qué pasa con esta expresión? Si te das cuenta, cambiamos los paréntesis por los corchetes, ¿va? Cuando yo tengo corchetes expresados en un intervalo, me están diciendo a mí que es un intervalo de tipo cerrado. Eso quiere decir que viene cerrado por la izquierda con un valor específico, en este caso es -3, y cerrado por la derecha con el valor de 8. Cuando la X intenta tomar los números descritos en estos límites, puede tomar todos los que están dentro de estos dos números, pero a diferencia del primero, que son abiertos, sí puede tomar los valores de -3 y 8. Esa es la diferencia que radica en estos dos tipos de intervalos. Ahora, te lo expreso como que la X sí considera los números de -3 y 8 y es referencia, te recuerdo, que a los cerrados. Esta teoría que te estoy marcando en realidad funciona para todo tipo de expresiones, pero cuando hablamos de desigualdades que son racionales, que son el tema que nos ocupa hoy en este video, pues en realidad yo te puedo decir que funciona perfectamente bien para el numerador de mi fracción, porque acuérdate que las fracciones que son racionales es cuando yo tengo dos polinomios expresados en mi fracción. Pero en estos casos, toda la teoría que te acabo de mencionar se ajusta solamente al numerador, porque el denominador siempre se tendrá que esquemar o se tendrá que describir con intervalos abiertos. Así que mucho cuidado cuando resolvamos los ejercicios, pon mucha atención para que no te vayas a perder. Vamos a ver el ejemplo número 1. Te sugiero que primero entiendas a la perfección el ejemplo número 1 antes de pasar al 2. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver el ejemplo número 1. Y dice así: determina cuál es el dominio para la siguiente desigualdad. Te presento la expresión que vamos a analizar. Dice que esta expresión racional está descrita por el numerador y el denominador con diferentes expresiones. Ahora, el x menos 4 hace referencia al numerador y el x más 3 al denominador, y todo esto es menor o igual a 0. Hay dos aspectos que quiero que consideres antes de empezar a procesarlos: la constante que acompaña a la x y el signo de la desigualdad. De la constante que acompaña a la x, lo que me interesa es su signo, si es positivo o es negativo. Así que quiero que lo consideres antes de empezar, porque va a tener que ver mucho en cuenta con un proceso al final que vamos a determinar. Ahora, este signo de la desigualdad, que es negativo, me dice a mí que mis intervalos van a estar descritos con corchetes, pero no en ambas partes, solamente en la parte del numerador. Así que los denominadores, como ya te lo dije en la lámina pasada, solamente van a poder ser expresados con paréntesis, como si fueran intervalos abiertos. Vamos entonces a escribir los letreritos correspondientes para que tengas tu apunte bien, y separamos ambos elementos, tanto el numerador como el denominador. De estas dos expresiones tenemos que igualarlas a 0 para poder después
despejarlas. Así que obtenemos las soluciones tras el despeje que estamos realizando en cada una de estas expresiones. Tenemos al x menos 4 igual a 0. Al transponer el menos 4, como debe ser en un sentido lógico y simple de la expresión, me queda la solución de x igual a 4. Esta expresión es mi primera solución. Va a estar descrita entonces con corchetes. Mientras que el x más 3 igual a 0, transponiendo el más 3, quedándome el x menos 3, va a estar descritas con paréntesis. ¿Te acuerdas que te lo dije? Ahí está. Ahora, estos dos valores tienen que estar expuestos o representados en una recta numérica. ¿Cuál recta? Pues la de las x. Son las del dominio, ¿no? Así que yo voy a expresar aquí dos rectas numéricas. Aquí está una, 2, y sus correspondientes y en sentido lógico valores o soluciones que encontré en el paso anterior. Así que aquí expongo la primera, la segunda para ambas, ¿verdad? ¿Por qué pongo dos rectas en lugar de una? Bueno, porque yo no puedo analizar cada solución en la misma recta. El método que te voy a explicar me permite a mí determinar una recta numérica y una solución para cada una de las expresiones encontradas en el paso anterior. Eso quiere decir que primero voy a analizar la que venga de izquierda a derecha en orden lógico, que sería para el menos 3. Y luego voy a realizar un análisis para el 4 positivo. Te los voy a circular aquí para que sepas en su momento cuál estoy analizando en cada una de las rectas. Vamos a empezar con la primera. Como puedes ver, y ya lo hemos determinado, las constantes de mis x son positivas. Por lo tanto, prevalecen sin cambios en el siguiente método que te voy a decir. ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación? Tengo que poner menos en todos los segmentos de recta que yo tenga antes del valor especificado. En este caso, como estoy analizando el menos 3, antes del menos 3 tengo que poner menos. Signos menos en todos los segmentos. Si yo tengo 25 segmentos antes del menos 3, en los 25 segmentos. Pero ¿qué va a pasar después del menos 3? Tengo que poner signos positivos. ¿Para qué me van a servir esos signos? Fácil, porque voy a multiplicarlos junto con los del 4 en forma vertical para determinar los signos a los cuales yo puedo hacer alusión en mi intervalo. De esa manera puedo determinar que vaya a ser un intervalo solamente o puedo determinar que sean varios intervalos unidos entre sí. Así que hagámoslo. Signos menos antes de los valores analizados y signos más después de los valores analizados. Así que ahí tengo el menos, ahora tengo dos más. Después tengo en la de abajo menos menos, ¿verdad? Porque está antes del 4 y después del 4 un más. Si yo tengo que multiplicarlos entre sí de formato vertical, menos por menos me va a dar más. Así voy a poner un más aquí. El más por el menos va a representarme un menos y el más por el más va a representarme un más. Una vez terminado este proceso, yo te puedo decir que como el signo de mi desigualdad es negativo, solamente voy a hacerle caso a ¿qué? A esta parte de mi recta. Solamente del menos 3 al 4. Estos los voy a ignorar. Así que los tacho, no me interesan y solamente considero este tramo de recta. Ya por último, me falta expresarte el resultado como tiene que ir y es el siguiente. Considerado por la izquierda abierto igual a menos 3, coma, cerrado por la derecha en 4. Con esto determino el dominio de mi expresión y paso al siguiente ejercicio. Tenemos el ejemplo número 2. Este es diferente, bastante diferente de hecho, del primer ejemplo que te di. Lo voy a realizar en nombre de un alumno que me pidió que se lo explicara y con mucho gusto lo hago. Resulta con que tenemos aquí una suma y resta de fracciones, ¿verdad? Pero tenemos fracciones tanto por la parte izquierda de mi desigualdad como por la parte derecha. Así que yo voy a desigualar a 0, considerando obviamente que de este lado va a estar el 0 y además el signo pues va a ser negativo. Quiere decir que todos estos elementos van a ser menores o iguales que 0. Así que determino el signo de mi desigualdad y empiezo, como primer paso por supuesto, a desigualar a 0.
Esto quiere decir entonces que los dos primeros elementos no sufren ninguna modificación, pasan tal cual. Pero estos dos se aplica la operación contraria. Toda esta expresión racional pasa como está sumando, pasa restando. Y en este caso, como está restando, pasa sumando. Aquí está la desigualdad y aquí es el 0, porque dijimos que íbamos a desigualar a 0. El siguiente paso sería observar nuestra expresión y verificar que, como todas fracciones que se están sumando o restando entre sí, nosotros tenemos que observar los denominadores para buscar un factor común. Pero ¿qué crees? No hay nada de esto que pueda yo encontrar como factor común. ¿Tendría que multiplicar todos ellos? Para evitar esto, mejor verifico si algunos de estos polinomios tienen factorización. ¿Y qué crees? Todos ellos tienen factorización. Estos dos primeros se llaman diferencias de cuadrados, mientras que estos son trinomios cuadrados. Bueno, vamos a verificar las factorizaciones de cada uno de ellos. Me voy a ir muy rápido, asumiendo que tú ya sabes factorizar. Acuérdate que el resultado de las diferencias de cuadrados son los binomios conjugados, es decir, determinas la raíz cuadrada de este y obviamente vas a ponerlo en dos binomios diferentes, multiplicados entre sí. Los signos que van a llevar cada uno de los binomios son opuestos, es decir, si en el primero pones negativo, en el segundo positivo, pero los elementos de los binomios son exactamente iguales. Lo mismo pasa con estos no, con estos son diferentes, en su momento te los voy a explicar a grosso modo. Entonces, vamos a simplificar las fracciones, pero para esto buscamos un común denominador. Es por esa la razón, te repito, que tenemos que factorizar. Factorizamos los denominadores porque los numeradores son 1. Son todos 1. Entonces, nos vamos con la primera expresión. Es una diferencia de cuadrados, x al cuadrado menos 4. Sus binomios conjugados correspondientes son x menos 2 por x más 2. El siguiente es exactamente lo mismo, pero con x más 3, x menos 3 o viceversa. Y para los otros dos tenemos la expresión de x. Obviamente para cada uno de los binomios, también son binomios para ambos, tanto para este como para este, van a ser dos binomios, pero no conjugados. ¿Por qué? Porque los valores en lugar del 2 van a ser diferentes. Eso quiere decir que si fueran perfectos, entonces tendrían que ser exactamente iguales, tanto en signo como en términos. Sin embargo, en este caso no son trinomios cuadrados perfectos, por lo que entonces yo tengo que asumir que los valores de la ubicación aquí del 2 para estos casos, o del 3 para este otro caso, van a ser diferentes. Los valores que van a corresponder a eso son x más 3 y x menos 2. Te lo explico rápidamente, a grosso modo, porque esto no es un video de factorización, sin embargo, para que no te quedes con la duda. Determiné estos dos factores porque determiné dos binomios multiplicados entre sí. En los dos se va a repartir una x, porque aquí hay dos x, ¿verdad? Y después, estos dos signos, tanto el primero como el segundo, se van a multiplicar entre sí generando este signo. Y después, este otro signo va a salir de la multiplicación de estos dos. ¿Ok? Una vez hecho esto, buscamos dos números que multiplicados entre sí me den 6 y sumados entre sí me den 1. Con sus respectivos signos, por supuesto. Habiendo culminado con esto, te expreso el resultado del siguiente polinomio. Ahora bien, de todos estos, te puedes dar cuenta que algunos de ellos se van repitiendo. Esos ya no los voy a considerar para mí como un denominador de mis fracciones. Sin embargo, antes de expresarte cómo te va a quedar la expresión final, yo necesito que tú veas cómo van a quedar sustituidos estos en lugar de estos. Como ya quedamos en la lámina anterior, vamos a encontrar las factorizaciones sustituyéndolas en los denominadores de las fracciones. Así que básicamente es lo que tenemos que hacer. Te muestro la expresión cómo queda después de haber hecho la sustitución y verificarás que dentro de todos estos denominadores hay varios que se repiten. Esos ya no los vamos a considerar porque de aquí va a salir la simplificación de nuestra fracción. Así que solamente consideraremos, por ejemplo, el x menos 2, x más 2, x menos 3, x más 3 y los que se están repitiendo los desechamos. Pero además tenemos que aplicar la trayectoria o el procesamiento
de una fracción normal. Entonces decimos, el denominador se va a dividir entre este otro denominador. Lo que sobre se pone arriba. Así que venimos y decimos, mira, x menos 2 aparece, x más 2 aparece, pero el x menos 3 y el x más 3 no aparecen. Por lo tanto, esos los multiplico por 1 y lo que me resulte que es lo mismo se pone aquí. Menos, respetamos este signo y hacemos la misma pregunta. Todo esto dividido entre esto me va a dar lo que sobra. En este caso lo que sobra es x menos 2 por x más 2. Multiplicado eso por 1 me da x menos 2, x más 2. Menos, respetando el signo siguiente de mi siguiente expresión, todo esto dividido entre esto. Lo que me sobra lo multiplico por 1 y ese es mi resultado para este punto de aquí que estoy señalando, ¿no? Sería entonces lo que me sobrase, este no, este se repite, este sí, ¿verdad? El x más 2, este también, y este no. Entonces, estos dos elementos, el x más 2 y el x menos 3, son los que se van a poner aquí arribita. Ya por último, ponemos el más, respetamos la afluencia o la secuencia de mis signos, y entonces hacemos exactamente lo mismo con mi última expresión, quedando esto dividido entre esto como un x menos 2 por x menos 3. Una vez terminado este proceso, lo que tengo que hacer es justamente verificar que cada uno de estos forma binomios conjugados. Para este caso de acá son trinomios cuadrados. Entonces tenemos que desarrollarlos, los volvemos a convertir en lo que era antes para de esa manera poder decir que estamos simplificando justamente la parte del denominador, que es lo primero que tengo que verificar y en la simplificación. Ahora, después de esto, pues ya solamente me queda quitar los paréntesis que están indicados, así que al momento de quitarlos tengo términos semejantes que puedo simplificar para poder tener una expresión mucho más sencilla, de tal forma que este x se va con este x, se cancelan, esta otra x, ¿verdad? Con signo negativo, y aquí está otra, mira, con signo positivo. Estas 4 van a ser eliminadas. Ahí está, te lo pongo como es, estas dos juntas y estas dos también. Nos quedan ahora términos semejantes tanto para la x como para los términos independientes, quedándonos como respuesta entonces menos 4x más 7 y el denominador se sigue respetando. Como esta expresión ya no tiene mayor simplificación, yo necesito entender que en este punto ya tengo que empezar a buscar mis intervalos. Tal cual es la expresión que pongo a continuación. Esta es mi máxima simplificación. Pasemos a la siguiente lámina para ver cómo lo vamos a terminar de procesar. En esta lámina te replico justamente la última expresión con la que nos quedamos. De tal forma que tienes tu menos 4x por x, más 7 sobre todos los binomios que quedaron como denominador común, ¿verdad? El x menos 2 por el x más 2 por el x menos 3 por el x más 3. Ahora, tú en este momento puedes determinar que esta expresión está desigualada a 0 y sigue manteniendo su mismo signo, que es menor o igual, sigue siendo negativa. Lo que queda por hacer entonces será aislar a cada uno de estos elementos, cada uno de estos factores, igualarlos a 0 como lo hicimos en el primer ejercicio. Llegamos a ese punto donde ya nada más tenemos que hacer eso y después representarlos en las rectas numéricas que tenemos a continuación. Pero bueno, en ese momento los separamos, vamos a graficar las raíces y utilizamos los despejes para determinar las soluciones. Entonces, para la primera de las expresiones, que es mi primer factor, es este que tengo aquí, que te estoy señalando, x menos 2, aquí lo pongo, despejándolo, me quedará justamente con un x igual a 2. Ya quedó establecido que si ponemos x menos 2 igual que 0, al despejarlo, al transponer el término de menos 2, te queda como positivo. De la misma manera vamos a hacer el mismo procedimiento para el x más 2, quedándonos como un x menos 2. El x menos 3 va a quedar igual a x igual a 3 y el x más 3 va a quedar un x igual a menos 3. En ese sentido, tenemos que verificar que también el numerador sea igualado a 0 y despejada la x. Pero quiero que consideres lo siguiente. ¿Te acuerdas que en el primer ejercicio te dije que verificaras qué signo tiene la constante que acompaña a la x? Aquí date cuenta que es negativo. Y quiero que no lo olvides
Ahora te digo por qué. Primero vamos a igualarlo y vamos a despejar la x. Ahí está. Nos queda exactamente un 1.75 para la x. Cada uno de estos valores en rojo tengo que exponerlos dentro de o reflejarlos dentro de mis rectas numéricas. De la misma manera, voy a usar la lógica en secuencia de mi recta, hablando que va desde el menos infinito al más infinito, en esa dirección. Así que en mi primer elemento voy a tener un menos 3, un menos 2, un 1.75, un 2 y un 3. Estos elementos que tengo aquí son los que van a formar justamente mis intervalos, así que cada una de estas rectas numéricas va a representar cada uno de estos elementos que tiene a la izquierda. Así que voy a poner aquí todos los mismos elementos que tengo aquí. Aquí los voy a poner. Está el menos 3, está el menos 2, el 1.75, el 2 y el 3. Ahí están. Esto mismo que hice para la primera recta lo voy a replicar en todas las rectas que vienen a continuación. De tal manera que ya una vez hecho esto, tengo que determinar qué elementos voy a estar analizando para cada uno de los casos de mis rectas. Ahí están en rojo. Ahora, lo mismo que hicimos en el primer ejercicio, tenemos que hacerlo aquí. Todos los lugares que van antes del elemento que está siendo analizado van a ser negativos y después de ese elemento todos los demás positivos. Pero quiero que hagas observación en el 1.75. Este 1.75 lo vamos a dejar al último y te explico luego por qué. Ahorita por lo pronto trabajemos con el menos 3, menos 2, el 2 y el 3, quedándonos de la siguiente manera. El menos va en mi primera localidad de mi segmento de recta, ¿verdad? Después de este tengo que poner puros positivos y así lo voy a hacer. Así que en todos los demás lugares lo voy a rellenar con puros positivos. De la misma manera que hice este, voy a trabajar con el resto de las rectas numéricas, pero voy a dejar aislado la recta que hace referencia al 1.75. ¿Por qué? Pues porque es un poco diferente. Para empezar, pertenece al numerador y para terminar, la constante de la variable de la x que representa el numerador es justamente un valor negativo. Entonces, ya una vez terminado esto, date cuenta cómo todos los elementos que están antes de cada uno de los valores analizados son negativos y después siguen puros positivos. Te queda como una escalerita, ¿no? Incluso. Bueno, lo que quiero que veas ahora, que pongas atención, es que aunque este está despejado como positivo, seguirá siendo negativo para la x. Es una constante negativa de principio de cuentas, entonces esta va a ser intercalada en cuanto a la polaridad en sus signos. Quiere decir que todo donde van negativos voy a poner positivos y en todos los lugares donde van positivos voy a poner negativos. Así que lo hacemos. Tenemos aquí un positivo, positivo y positivo, y después tenemos puros negativos. Ahora, una vez terminado este proceso, hacemos las multiplicaciones en una forma vertical, y yo te voy a aconsejar algo aquí. Como son muchos signos, lo que tienes que poner atención es justamente en los negativos. Si yo tengo una cantidad par de negativos, tu resultado siempre va a ser positivo. Pero si tengo una cantidad impar, entonces el resultado será negativo. Veamos, aquí tengo 1, 2, 3 y 4 elementos que son negativos. Por lo tanto, mi resultado, como el 4 es par, va a ser positivo. Ahí está. Para que comprendas esto mejor, te lo repito. Aquí tenemos un 1, 2 y 3 signos negativos. Por lo tanto, como el 3 es un número impar, nuestro signo será negativo. Ahí está. Ahora tenemos 2 en esta columna, solamente 2 signos negativos. Por lo tanto, mi respuesta será positiva. Ahora, para la siguiente columna serían entonces 1, 2, 3. Mi respuesta va a ser negativa. Para el siguiente, 1, 2. Va a ser positiva y el siguiente solamente 1, voy a poner un signo negativo como respuesta. Si te das cuenta, los signos quedan totalmente intercalados. Si te quedan pegaditos, o sea, exactamente iguales, hay algo que procesamos mal. Así que mucho cuidadito. Lo que sigue a continuación es observar cuál es el signo
de mi desigualdad. Decíamos entonces que es un signo negativo, por lo que solamente voy a hacer caso a todos los elementos o todas las columnas que son negativas, y esos van a formar mis intervalos, desechando cualquier signo positivo que haya, ignorándolo, y me quedo entonces con estos intervalos, por ejemplo, que va del -3 al -2, y luego que va del 1.75 al 2, y luego del 3 al infinito. Los expresamos entonces recordando obviamente que para mi respuesta los denominadores siempre serán expresados con paréntesis, porque los denominadores no entran dentro de las propiedades básicas de las desigualdades, son harina de otro costal. Entonces, los resultados serán expresados así como te lo muestro a continuación, quedando abierto por la izquierda con un -3, abierto por la derecha con un -2, unido, eso significa unido o con unión, en un intervalo cerrado por la izquierda, de 1.75, con un intervalo abierto por la derecha con un 2. Unido también con el siguiente intervalo que va abierto por la izquierda con un 3 y abierto por la derecha con un más infinito. Así que con esto hemos concluido nuestro dominio, o hemos determinado nuestro dominio para nuestro problema inicial, que era bastante extenso, y terminamos para decirte solamente que el dominio va a ser entonces todos aquellos valores que son permisibles para la X al momento de graficarla. Pasemos entonces a las actividades que te propongo para que te hagas más diestro en este tema. Como es costumbre, te dejo algunas actividades para que refuerces tu conocimiento. La primera, la segunda y la tercera de las actividades que te propongo son ubicadas o enfocadas más bien en el ejemplo número 1, y la cuarta está orientada en el 2. Probablemente tengas que analizar un poquito más el video para que así puedas replicar los procedimientos o conceptos dados durante el video. Que tengas mucha suerte, muchas ganas, mucha energía para que aprendas de la mejor manera posible estos conocimientos. Que tengas un excelente día. Ya por último, te agradezco enormemente que me pongas atención, que trates de hacer las cosas por tu propia iniciativa, y te invito a que te suscribas por favor a mi canal, que compartas y que le des un clic en la campanita para que recibas nuevas notificaciones. Bendiciones para todos ustedes. Gracias.